Bienvenidos a esta sesión virtual de electricidad y magnetismo. En la clase de ahora vamos a resolver un problema de capacitores de placas paralelas. El problema dice de la siguiente manera. La siguiente figura muestra un capacitor de placas paralelas. Luego nos dice que entre ellas se aplica una diferencia de potencial V sub 0. Posteriormente el problema nos va a decir que esa diferencia de potencial es de 85.5 voltios. Lo dice que entonces se desconecta de la batería. Hasta acá nos vamos a detener. Eso es muy importante que ustedes lo identifiquen, en qué casos el capacitor está conectado a la fuente de voltaje y en qué casos el capacitor está desconectado de la fuente de voltaje, porque esto va a influir en los resultados que nosotros vamos a obtener. Por ejemplo, como en este caso, el capacitor se desconecta de la fuente de voltaje, lo que va a suceder es que la carga eléctrica se va a mantener constante. La carga eléctrica que almacenó el capacitor cuando se cargó inicialmente, esa no va a cambiar, porque ahora el capacitor está desconectado de la fuente. Cuando se inserta el material eléctrico, su capacitancia va a incrementar. Bien, ahora dice, entonces se desconecta la batería y se coloca una lámina dieléctrica de espesor B y una constante dieléctrica K entre las placas. Y me dan algunos parámetros, como por ejemplo el área y las distancias y la constante dieléctrica. En el primer literal nos piden que determinemos cuál es la capacitancia C sub 0 antes de insertar la lámina. Entonces, capacitancia, este es el dibujo del capacitor de placas paralelas. Esta capacitancia nosotros la podemos calcular como epsilon 0 por el área dividido entre D. Es un capacitor de placas paralelas, entonces su expresión ya está definida. En esta ecuación, epsilon 0 vale 8.85 por 10 elevado a la menos 12. Luego tenemos el área, esa ya la da el enunciado del problema. El área nos la da en centímetros cuadrados, entonces hay que dividirla entre 100 al cuadrado para pasarla a convertirla a metros cuadrados. Y luego la distancia de separación es como que no hubiera estado el material dieléctrico, entonces la distancia de separación es de 0.0124 metros. Al realizar este cálculo, nos da que la capacitancia va a ser igual a 8.21 por 10 elevado a la menos 12 faradios, o utilizando el prefijo adecuado, nos quedaría como 8.21 picofaradios. En el siguiente literal, el problema nos pide que determinemos cuánto vale la carga libre que aparece en las placas del capacitor. La carga libre es la carga que normalmente nosotros hemos calculado. Esa carga libre la calculamos como el producto de la capacitancia multiplicado por la diferencia de potencial. Entonces esa carga, como ya conocemos la capacitancia, que la habíamos calculado en el literal anterior, y también ya sabemos a qué diferencia de potencial se ha cargado el capacitor, que es de 85.5 voltios. Con esto podemos obtener el valor de la carga libre, que nos da de 701.96 pico coulomb, o por 10 a la menos 12 coulomb. Acá ya lo había comentado anteriormente, pero hay que notar que como el capacitor de placas paralelas ya no está conectado a la fuente de voltaje, entonces el valor de esa carga eléctrica se va a mantener constante. Bien, en el siguiente literal nos piden que determinemos cuál es el campo eléctrico E sub 0 en los espacios entre las placas. Queremos calcular el campo eléctrico en esta región. Ahora, lo que podríamos hacer, que ese campo eléctrico lo podemos calcular como la diferencia de potencial dividido entre la región en la cual nosotros queremos analizar el campo eléctrico. Ese campo eléctrico es producido por la carga libre que está en las placas del capacitor. Entonces, por ejemplo, lo podríamos analizar como que no tuviera un dieléctrico, y aquí va a haber un campo eléctrico que le vamos a llamar un campo eléctrico E sub 0, que está llenando toda esta región, producido por esta carga positiva y producido por esta carga negativa. Entonces ese campo eléctrico lo podemos determinar a partir de la expresión el voltaje dividido entre la distancia de separación de las placas. Recordemos que esta expresión que nos relaciona la diferencia potencial con el campo, esta es una solución particular.
porque estamos tomando en cuenta, ya sabemos que en el capacitor de placas paralelas, en el interior el campo eléctrico es uniforme y estamos calculando y calculamos la magnitud de la diferencia potencial. Entonces eso me dice a mí que la diferencia potencial es igual al campo eléctrico multiplicado por D, y luego de ahí despejamos. El campo eléctrico va a ser igual a la diferencia de potencial 85.5 voltios dividido entre la distancia de separación de las dos placas. En el literal D nos piden que determinemos cuál es el campo eléctrico E en la lámina dieléctrica. ¿Cuánto vale el campo eléctrico en esta región? Hay que recordar que el campo eléctrico en esa región va a cambiar porque va a haber un efecto de polarización en el dieléctrico. Va a aparecer un campo eléctrico inducido que se va a oponer al campo eléctrico original que teníamos en esta región. En esta región vamos a tener el campo eléctrico de sub cero. Aquí va a haber un campo eléctrico neto debido a la interacción del campo eléctrico E sub cero y el campo eléctrico inducido. Y luego en esta región también deberíamos de tener el campo eléctrico E sub cero. Bien, entonces para calcular el campo eléctrico en esta región lo podemos hacer siempre utilizando el campo eléctrico que ya habíamos calculado en el literal anterior, pero sabemos que en esta región del dieléctrico el campo eléctrico se va a disminuir por un factor de K. Entonces dividimos el campo eléctrico que teníamos originalmente entre la constante dieléctrica del material que se ha colocado entre las placas del capacitor, y esto nos da que el campo eléctrico es de 2.64 kilovoltios por cada metro. Bien, en el literal E nos piden que determinemos la diferencia de potencial entre las placas después de haber introducido la lámina dieléctrica o el material aislante. Entonces queremos calcular la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Sabemos que como el capacitor ya no está conectado a la fuente de voltaje, cuando se coloque el material dieléctrico, la capacitancia va a incrementar, y también sabemos que la diferencia de potencial del capacitor debería de disminuir y que la carga eléctrica se mantiene constante porque el capacitor está desconectado de la fuente de voltaje. Si el capacitor hubiese estado conectado siempre a la fuente de voltaje, en este experimento que estamos realizando, como ustedes pueden notar, la capacitancia siempre hubiera incrementado, pero la diferencia de potencial entre los bordes del capacitor siempre hubiera sido la misma, porque va a tener la diferencia de potencial de la fuente con la cual esté conectado. Bien, entonces para calcular esta nueva diferencia de potencial, lo que podríamos hacer es nuevamente utilizar esta expresión delta V es igual a E por D. Recordemos, y hay que tener mucho cuidado, que esta es una solución particular. Cuando nosotros estamos tomando en cuenta que el campo eléctrico es uniforme y estamos tomando en cuenta esta ecuación, o le estamos trabajando esta ecuación en términos de valor absoluto. Esta expresión o esta solución viene de delta V es igual a menos la integral de E punto diferencial de S. Como el campo es constante, sale del integral y estamos tomando el valor absoluto. Entonces la diferencia de potencial va a ser igual a la suma de esta diferencia potencial más esta diferencia de potencial más esta otra diferencia de potencial. Es decir, la diferencia de potencial que hay en el primer capacitor, cuya distancia de separación es X, más la diferencia de potencial que hay en la región donde está el dieléctrico, más la diferencia de potencial en la región en la cual hay aire en la parte de abajo. Entonces vamos a ir sumando y me queda que la diferencia de potencial total va a ser igual al campo eléctrico de esta región multiplicado por esta distancia, que es una distancia X, el campo eléctrico de sub 0 por X. Luego vamos a tener acá la otra diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial en este material dieléctrico es su respectivo campo eléctrico por la distancia, que es 0.0078 metros, más la otra diferencia de potencial que es en esta región con el campo eléctrico de sub 0 con su respectiva distancia de separación. Como el dieléctrico está colocado justo a la mitad, entonces la distancia, estas dos distancias X van a ser exactamente iguales. La distancia que hay en la región en la cual no hay dieléctrico y en la otra parte en la cual tampoco
hay dieléctrico, esas distancias son iguales. Y esas distancias, noten ustedes que las podríamos calcular fácilmente, que sería x más 0.0078 metros más x, eso va a ser igual a 0.0124 metros. De esa ecuación despejamos x y ese es el valor que nosotros vamos a ver que va a aparecer acá. Tenemos dos veces el campo eléctrico de sub 0, que es 6.9 por 10 a la 3, multiplicado por el valor de x, que sería resolver la ecuación que les acabo de comentar, 0.0023, más el campo eléctrico, donde está el material dieléctrico, que es 2.64 por 10 elevado a la 3, por 10 elevado a la 3, por 0.0078, y eso nos da una diferencia de potencial de 52.33 voltios. Bien, luego en el siguiente literal nos piden que determinemos cuál es la capacitancia con la lámina en su lugar. Esta capacitancia, como ya conocemos cuánto vale la carga que tiene el arreglo del capacitor, que era la carga inicial que no ha cambiado de 701.96, y como ya conocemos también cuál es la nueva diferencia de potencial que hay en el capacitor, que es de 52.33 voltios, con eso podemos determinar cuál es la capacitancia, y esa capacitancia es de 13.41 picofaradios. Si nosotros comparamos esa capacitancia que obtuvimos acá con la capacitancia que habíamos obtenido anteriormente, podemos notar que esa capacitancia ha incrementado, que precisamente es el efecto que se produce en el dispositivo cuando se coloca el material dieléctrico entre las placas del capacitor. Bien, me gustaría también comentar una forma alternativa. La forma alternativa es, por ejemplo, nosotros podríamos analizar este capacitor de placas paralelas como si fuera como que fueran tres capacitores conectados en serie. Esta es una forma alternativa de resolver el problema. Ustedes lo pudieran haber modelado como tres capacitores conectados en serie. Veamos por acá. Digamos, por ejemplo, este sería un capacitor de placas paralelas con aire, y su capacitancia se calcula como epsilon 0 por el área entre su respectiva distancia de separación. Luego el segundo capacitor también es un capacitor de placas paralelas, solo que en este caso tiene un material dieléctrico, y su capacitancia se calcula como epsilon 0 por A entre D multiplicado por la constante dieléctrica, y así también se calcula el capacitor 3. Bien, ahora, como lo que estamos buscando es una forma equivalente de calcular la capacitancia, entonces vean ustedes que tenemos tres capacitores conectados en serie, podemos ocupar la formulita de capacitores en serie y sustituir cada uno de estos capacitores para determinar la capacitancia equivalente, y el resultado tendría que ser aproximadamente igual al que habíamos obtenido acá, 13.41 picofaradios. Noten ustedes que también habrían algunas formas de comprobar las respuestas que habíamos obtenido anteriormente. Por ejemplo, como ya vamos a conocer las capacitancias de cada uno de estas regiones, y como ya conocemos la carga eléctrica que no ha cambiado, como los capacitores se encuentran conectados en serie, cada uno de los capacitores va a tener este mismo valor de carga eléctrica. Y entonces, como ya conocemos el valor de la carga y ya conocemos también el valor de la capacitancia, podríamos encontrar la diferencia de potencial en cada uno de estos capacitores. La diferencia de potencial la calcularíamos como la carga dividido entre la respectiva capacitancia, y luego esas tres diferencias de potencial las sumamos y nos debería dar también aproximadamente este valor que habíamos obtenido en el literal E. También podríamos comprobar los valores de los campos eléctricos. Vean ustedes que el campo eléctrico también se puede calcular como la diferencia de potencial dividido entre D. Entonces podríamos calcular el campo eléctrico de esta región porque ya conocemos su diferencia de potencial y conocemos también cuánto es su distancia D. En este caso su distancia D es X, y lo mismo podríamos hacer para el otro capacitor, y de esta manera comprobar la solución que nosotros hemos obtenido.
Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o cualquier comentario, pues lo pueden hacer llegar al aula virtual. Este es el primer video que estamos grabando para la clase de electricidad y magnetismo. Entonces poco a poco también esperamos ir mejorando con las ediciones.